El ingeniero Wilson Almeida es el jefe de distribución del acueducto. La idea es que horas después de que se anunciaran los primeros racionamientos de agua en Bucaramanga, la idea es con el ingeniero acá resolverle todas las dudas que puedan tener ustedes frente a esta nueva medida derivada del fenómeno del Niño y muchos otros eventos climatológicos. Para ello hemos tenido dispuestos nuestras redes sociales a través del Facebook Vanguardia Liberal y en Twitter vanguardiacom, @vanguardiacom, para que ustedes envíen sus preguntas a lo largo de la media hora, 40 minutos corritos que vamos a tener al ingeniero con nosotros. Esperamos que esta sea la oportunidad para que todas las dudas que se han generado, mucho ruido que se ha generado desde ayer, pueda ser resuelto. Bueno, ingeniero, muy buenos días y de una vez entramos en materia. La primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a este tema de racionamientos? ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, pues digamos un sistema de acueducto que capta agua o entrega agua a su sistema a filo de agua, es decir, dependiendo de los caudales de los ríos, ni siquiera podemos hablar de niveles, de los caudales de los ríos. Llegó a un balance, digamos, hídrico negativo, es decir, la oferta de los ríos está muy por debajo, bueno, en este momento ya están, no podemos decir que muy por debajo, pero sí ya está por debajo de la demanda de agua a la ciudad. Sí. En ese sentido, el comunicado habla y se le solicita a los usuarios y a la comunidad general del área metropolitana de Bucaramanga, entendiéndose como Bucaramanga, Florida y Girón, que es nuestra área de prestación de servicio, a un mensaje de ahorro para lograr, digamos, tocar una de las dos variables, que es la demanda de agua a la ciudad, porque la oferta de los ríos, digamos, en este momento está muy disminuida, especialmente el río Tona y el río Frío, y que hace que se presente ese desbalance y nos obligue a tomar la medida que no pensábamos tomar, e inclusive, pues, digamos, en meses anteriores y en semanas anteriores habíamos mencionado que podíamos tener, digamos, alejado el tema de los cortes programados, pero ya la realidad es otra, el cambio climático y la naturaleza, pues, no ha permitido, pues, que esos ríos, digamos, en este mes de abril, que es tradicionalmente lluvioso, ya tengan los caudales. Sí. Y ahí están las consecuencias y hoy estamos aplicando el plan de contingencia para comenzarlo mañana y pues aquí estamos listos para atender cualquier inquietud. ¿Esos cortes van a ser por un tiempo definido o van a ser hasta que mejore la situación de lluvias? Así es, el tiempo no lo tenemos definido. Depende de los caudales de los ríos Tona y Frío, porque sí, el río Suratá ya está respondiendo, ya está teniendo un comportamiento mejor en las últimas horas, pero los ríos de la zona oriental, como el río Tona y el río Frío, en vez de, digamos, a volverse su caudal favorable, se ha reducido. Entonces, si estos dos ríos, el río Tona y el río Frío, suben sus niveles al menos un 10%, sí, ya podemos alejar el tema de los cortes programados. Podríamos decir que si a mitad de abril tenemos lluvias, como siempre ha pasado todos los años históricamente, y en la ingeniería se tiene claro que en Colombia el mes de abril está lloviendo. Podríamos hablar de que estos cortes van a ser, digamos, por un par de semanas y ya tendremos el sistema normalizado. Nos avisan que ya tenemos nuestras primeras preguntas de nuestros usuarios. Nuestra compañera Luisa, adelante. Muchas gracias, Julián. Ingeniero Almeida, una de nuestras usuarias, Yasmín García, pregunta: ¿en el recibo se verá reflejado ese ahorro de agua o solamente se la ahorran ustedes los de la AMB? La respuesta es muy fácil. Sí, si no se va a hacer uso del agua, pues no se mide, no se cobra. Se va a reflejar, digamos, favorablemente. Es paradójico, pero pues va a llegar menos, digamos, menos facturación. Otros de nuestros usuarios, o muchos de nuestros usuarios, preguntan por el embalse de Bucaramanga, el de Tona, que se supone que garantizaría el agua para el área metropolitana cerca de 50 años. Ahora resulta que no. Lo que pasa es que el embalse de Bucaramanga tiene sus etapas, es decir, está el embalse, luego viene una planta de tratamiento y luego una red de distribución. En este momento el embalse está prácticamente terminado y contractualmente no se ha terminado el contrato y están en las etapas de pruebas, haciendo pruebas de filtraciones y otras pruebas propias de un contrato de esta naturaleza. Una de las obras importantes es la planta de tratamiento Angelinos, que va a utilizar ese recurso del embalse. Esa planta está recién contratada y está en ejecución, por lo tanto no podemos disponer, digamos, del embalse de Bucaramanga, digamos, como está concebido como obra de ingeniería.
y entonces el tema de los próximos años para usar el embalse pues está ahí en proceso constructivo, y efectivamente así será. El embalse va a ser la solución para el tema de agua de los próximos años. Le recordamos a nuestros usuarios nuestras redes sociales, en Facebook Vanguardia Liberal y en Twitter @vanguardia.com, para que sigan enviando sus preguntas sobre el tema de racionamiento de agua que empieza mañana sábado en Bucaramanga, en Girón y en Florida Blanca. Bueno, el tema del embalse es el tema que ha generado yo creo que mayor cantidad de discusión alrededor. Usted habla que es un tema contractual, es decir que en el momento en que empezó el llenado, ¿no se previó que esta emergencia podía llegar a pasar como para usar esta agua, en este caso de emergencia? Pues en detalle no conozco específicamente cómo es contractual, pero lo que sí sé es que apenas está en la etapa final del proceso, digamos, del contrato, y ese contempla unas pruebas de operación. Esas pruebas de operación pues contemplan un llenado, y el llenado es para mirar tema de filtraciones y otros detalles que no los tengo acá precisos. Sí. Esas pruebas tienen que darse en la ingeniería y en el contrato. Precisamente hay una coincidencia entre el final de la construcción del embalse y un verano intenso, y no podemos, digamos, obligar o hacer uso del embalse cuando apenas se está terminando y ejecutando la obra en su fase final, y cuando su obra, digamos, que la va a hacer, digamos, útil, es la planta de tratamiento Angelinos, que está en proceso de construcción. Entonces, el embalse va a ser solución dentro de unos meses, pero en este momento hay una coincidencia en los tiempos de la finalización y el inicio o un verano intenso. La alcaldía de Bucaramanga, el alcalde Robert Fernández, ha hablado de que criticado el embalse diciendo que es un platón y que no tiene el sistema de tuberías necesario para liberar el agua. Hablemos un poco de esa obra, de lo que se está haciendo en este momento en obra. ¿Sí hay la tubería como para distribuir el agua en caso de que la emergencia se salga de las manos? Pues, como lo repetí anteriormente, la siguiente fase, digamos, para hacer útil el embalse es la construcción de la planta Angelinos. Ese contempla unas redes. Digamos, en este momento están en ejecución la planta Angelinos. Luego, digamos, así va a ser. El embalse va a tener su utilidad para lo cual se diseñó cuando la planta Angelinos esté terminada y apenas está en ejecución. Sí. Usted hablaba de que los tres ríos que surten el acueducto están en niveles muy bajos. ¿Fue a causa de este niño o de aquí en adelante, cuando hay otros niños, también pueden llegar a tener una afectación semejante a la que ha ocurrido en esta ocasión? Pues yo tengo referencia de 2 niños anteriores como ingeniero del área operativa, y de los antecedentes que recuerdo, inclusive el del año 98, este es el niño, digamos, el niño que ha generado efectos de sequía más intensos en los ríos Tona y Frío, inclusive en el Suratá, pero el Suratá ya está respondiendo, digamos, a las lluvias de la cuenca alta del río Suratá. Pero este niño es especial y ha sido el más dramático para nosotros, digamos, como empresa de acueducto y como usuarios o beneficiarios de esas 2 cuencas del Frío y Tona. Digamos, hacia adelante, yo no podría decir, porque son fenómenos, digamos, son temas de mucha incertidumbre y de la hidrología y de cambios climáticos global, pero digamos estos señales que se dan en este año 2016, pues digamos son las consecuencias de acciones de pronto o los cambios que se están viendo en todo el mundo, inclusive el tema de la reforestación. Hay que decirlo, aprovecho de una vez para decir que el acueducto de Bucaramanga en ese tema pues ha sido responsable, tiene 12.000 hectáreas de bosques que han garantizado que tengamos esos valores mínimos más o menos estables, que digamos ahorita nos van a obligar a hacer un plan de contingencia, pero esos efectos de ese plan, digamos, así como está diseñado, va a ser un corte de 15 horas cada 9 días. O sea, el impacto no va a ser tan grande. Lo que pasa es que acá en Bucaramanga y nos preciamos de tener un buen servicio, y digamos esas notificaciones o esas novedades pues son para nosotros incómodas para la ciudadanía y para nosotros como empresa prestadora, pero digamos contra la naturaleza y digamos contra las
coincidencias de que nuestra obra de ingeniería, pues que va a surtir los problemas, no haya, digamos, podido coincidir antes o su ejecución antes, es lo que nos tiene acá, pues, digamos, dando estas explicaciones. Pero repito, así como está diseñado un corte cada 9 días, no va a impactar, digamos, en forma grande la ciudadanía. Aparte, nosotros diseñamos que los cortes empezaran a las 8 de la mañana, para que la gente, si tienen tanques de almacenamiento, hagan las provisiones, y para que, digamos, antes de las 8 de la mañana, pues hagan las provisiones en ollas o en vasijas o en los elementos, porque, digamos, en la noche van a volver a tener el agua, bien tarde, pero la van a tener. Sí. Ahora, si nosotros, o la ciudadanía en general, digamos, comenzamos a hacer un uso racional, ya no le pedimos uso racional, ya le pedimos un ahorro especial, pues vamos a bajar la demanda de la ciudad y pues vamos a poder minimizar estos efectos y podemos reducir las horas e inclusive alargar los días. Y si abril, pues como históricamente presenta lluvias, pues inmediatamente vamos a suspender. Es posible, si hoy tenemos las lluvias en el Tona, en la cuenca del Tona y en el Río Frío, inmediatamente se suspendería el plan de contingencia mañana. Sí, puede ser que un 10% de eso, o sea, no es mucho. Estamos hablando de 10% de ambas partes. Si la ciudad, digamos, ahorra el 10% o nuestros ríos Tona y Frío nos suben el 10%, cualquiera de las dos opciones, pudiéramos hablar de que ya minimizaríamos el plan de contingencia e inclusive le podríamos desaparecer. Hay otros fenómenos, por ejemplo, como el fenómeno Calima, del cual se ha estado hablando en las últimas semanas, que es esta bruma que está cubriendo la ciudad. ¿Estos otros eventos han podido ayudar o impulsar en algo esta situación con los ríos que abastecen al acueducto? Pues a ver, ese fenómeno de la Calima, no soy experto en el tema, pero sí sé que cuando se han presentado veranos intensos aparece. Digamos, los expertos hablan de que hay un tema de condensación y que hay unas partículas de agua se le pegan a esas partículas, digamos, sólidas, el polvo y otros materiales. Eso es la consecuencia y la verdad no tiene ninguna incidencia sobre el tema del caudal de los ríos. Simplemente la consecuencia de que el clima está en unas temperaturas y en unas ausencias, digamos, de nubes. Y son las señales, bueno, hay que decirlo así, como señales de humo, porque realmente a veces es humo, y pues no tiene nada que ver con el tema de que si llueve o no llueve. El tema de las lluvias de abril es que tienen que llegar las nubes a la zona ecuatorial, a posicionarse en las cuencas y que depositen su agua como tradicionalmente lo hacen en estos periodos estacionales. ¿El embalse en qué porcentaje de llenado está? Ese dato preciso no lo tengo, pero sí sé que pues está, digamos, con unos niveles que ya superan el mínimo de operación, pero esos niveles se necesitan es para hacer las pruebas necesarias para poder hacer la recepción final al contratista del embalse. Tenemos más preguntas de nuestros usuarios, Luisa. Gracias, Julián. Nuestro usuario Daniel Fernández nos pregunta, ¿esta sequía no se pudo prever? Es decir, ¿no se pudo agilizar la construcción del embalse o quitar el agua durante 2 horas cada semana desde que empezó el Niño? La verdad, a ver, esos cortes antes de 2 horas, digamos, en un sistema de acueducto a filo de agua, no tienen ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque realmente eso, digamos, funciona cuando se tienen embalses ya funcionando y con plantas de tratamiento utilizándose de tal. Y prever el tema de la sequía es un tema que se escapa de la naturaleza, digamos, o de nuestras capacidades de operación de un sistema de acueducto. Si los ríos bajan por debajo de los históricos e inclusive desbordan las previsiones de ingeniería, como son los análisis que se hacen para saber cuándo vuelve a retornar una sequía de estas, ya pues nos obliga a tomar acciones que para la gente es una sorpresa, e inclusive para nosotros como Acueducto de Bucaramanga fue una sorpresa que estos caudales bajaran por debajo de lo que se llama porcentajes de curvas de duración. O sea, la confiabilidad, en los análisis de confiabilidad que se hicieron, nunca pensamos, o la ingeniería histórica de los caudales de los ríos, nunca pensamos pues que estos caudales estuvieran en esos valores, un 30% de los mínimos históricos, que en ingeniería de ríos se llama el mínimo minimorum de estos ríos.
se desbordó el mínimo minimorum de estos ríos. Nuestros usuarios también nos preguntan, ¿será que todo el agua que se ha utilizado para controlar los múltiples incendios forestales que se han registrado en el área también ha causado la implementación de esta medida de cortes programados? No, la verdad el caudal que se utiliza en los incendios, inclusive para abastecer municipios vecinos como el de Lebrija, digamos, en el balance hídrico general o en la oferta no la afectan porque son menos del 0,1%. Entonces, de ninguna manera, hay que decirlo, digamos, se nos va a afectar, digamos, la demanda. La demanda de la ciudad es 2.300 litros por segundo, e inclusive pues hemos registrado pues que la ciudadanía ha ahorrado, inclusive registramos en enero unos valores inferiores a eso, y por eso sabemos que la ciudad es capaz de hacer un uso racional y bajar hasta un 10% esa demanda, y pues eso minimizaría los efectos. Hay que aprovechar este medio y a los usuarios de vanguardia.com y a la ciudadanía en general para mandar un mensaje de ahorro y de uso racional para afrontar entre todos este tema, digamos, hidrológico. Bueno, muchas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales, Vanguardia Liberal en Facebook, @vanguardia.com en Twitter, para que sigan enviando todas las dudas que pueden tener sobre el tema cortes de agua programados, racionamiento de agua en Bucaramanga, que inicia mañana. Cabe recordar que el acueducto históricamente, el agua que tomamos los bumangueses viene del filo, se toma del filo de la quebrada, de los 3 ríos que nos surten. De pronto, con el tema de llenar el embalse, me imagino que ha tenido que desviarse un poco de ese caudal hacia el llenado del mismo. ¿Eso no habrá también de pronto podido afectar esta situación que estamos viviendo de cortes de agua? No, porque digamos la producción principal del río Suratá depende de un área de cobertura o de unas submicrocuencas que conforman la zona de Suratá o que tributan aguas al río Suratá, digamos, son las que producen el agua en el sitio de captación del acueducto. Luego, el tema del Tona, digamos, no incide para nada, el embalse no incide para nada que se haya reducido el río Suratá. No, es decir, hay que tomar parte del caudal de los ríos que nos surten para llenar el embalse, ¿sí? El caudal del embalse se llena pues del río Tona, no hay otra cuenca y así está diseñado, luego no tiene nada que ver los otros ríos. Pero si, digamos, pues el Tona también nos surte, si no tuviéramos esa agua que le llega al embalse y la tuviéramos para los bumangueses, ¿no habría, digamos, minimizado los riesgos de los cortes? No, porque nosotros captamos en el río Tona lo máximo que llega y dejamos el caudal ecológico en el sitio llamado Golondrinas. Sí. Adelante de Golondrinas hay más cuenca de Tona, y esa cuenca de Tona está tributando el caudal que ha llenado, digamos, el embalse para las pruebas. El embalse se está llenando por un tema de pruebas que se necesita hacer en cualquier embalse del mundo. Hay que hacer unas pruebas y el llenado está en ese proceso. Luego, pretender que, digamos, usamos el agua de las pruebas que se tienen que hacer en una obra de ingeniería para abastecer, nosotros analizamos esa situación, pero en estos momentos no es necesario porque el río Suratá ya tiene valores de 1.400 por encima de la capacidad de bombeo y de tratamiento que tenemos hoy en la planta Bosconi. Tenemos otra pregunta de nuestros usuarios, Luisa. Gracias, Julián. Ingeniero Almeida, Carol Martínez, nuestra usuaria Carol Martínez pregunta, ¿y no se pudo implementar otro tipo de medidas preventivas, es decir, de gran impacto ambiental con grandes empresas, colegios o universidades? Pues las medidas preventivas, hace 2 meses inclusive aquí en Vanguardia nos hicieron público un mensaje que se mandó en el Comité de Prevención de Desastres de Bucaramanga sobre el tema del ahorro. O sea, para atender un tema de estos en un sistema de acueducto y de servicio son 2 variables las que tenemos, la oferta de los ríos y la demanda. Lo que se puede, digamos, la acción que se puede tomar para resolver este desbalance, digamos, el que podemos tomar nosotros como acueducto y como ciudadanía, es disminuir nuestro consumo en los hogares, y la empresa como tal disminuir nuestras fugas. En ese sentido, pues el acueducto Bucaramanga ha sido responsable y cada vez estamos implementando y sectorizando y bajando presiones que nos ayudan a minimizar esas fugas. Y nosotros tenemos 100 sectores hidráulicos que controlan la presión
y esos sectores han disminuido las fugas y digamos los estallidos a niveles, digamos que somos ejemplo en Colombia. Por ejemplo, el índice de agua no contabilizada de Bucaramanga es el 20%, y en todas las ciudades capitales de Colombia está por encima del 30%. Nosotros somos la ciudad que tiene el mejor comportamiento, digamos, de control de pérdidas. Digamos, el acueducto ya hizo su parte, ya es inclusive sigue haciendo su parte, ha controlado todos los reboses y ha controlado todas las fugas, y la ciudadanía, yo soy consciente que ha hecho después del mensaje que se envió en Vanguardia, del comunicado del Comité de Prevención, hubo un ahorro y se reflejó en la demanda, y por eso, digamos, teníamos alejados el tema de los cortes programados, pero ya lo que sí no podemos hacer es, digamos, es la oferta de los ríos. Ya el tema de la lluvia, el tema de que llueva en los sitios y en las cuencas y que los ríos crezcan, se escapa de la naturaleza humana. Entonces ya ahí pues no se pudo hacer nada y estamos aquí afrontando, pero repito que esa medida va a ser por muy corto tiempo, porque digamos el tema del invierno de abril y el periodo estacional de Colombia es un tema pues que sí nunca se escapa de la naturaleza y de los factores climáticos, y en ese sentido pues nosotros tenemos la esperanza que va a ser una medida de muy corto tiempo. Otra de nuestros usuarios, Natalia Sánchez, pregunta: ¿cómo garantizar que en una próxima temporada de sequía no nos toque volver a racionar o pues a tener cortes programados? Bueno, esa respuesta sí la tiene el embalse de Bucaramanga. Para eso se diseñó el embalse, para eso se está construyendo la planta Angelinos, y con la planta Angelinos y con, digamos, otras obras complementarias, el acueducto tiene resuelto por bastantes años, digamos, no de pronto los 50 años que en su momento se dijo, digamos, en un discurso, pero sí para lo cual se diseñó como obra de ingeniería, que es de 25 a 30 años. Entonces, el próximo verano ya tendremos el embalse y la planta Angelinos disponible, por lo tanto, no vamos a tener problemas de racionamiento. Bueno, la planta Angelinos, ¿para qué mes más o menos podría estar? Ese tema sí no lo puedo responder, yo soy el jefe de distribución, soy el encargado de atender el servicio de la ciudad, pero ese detalle ya de obra es digamos, del resorte de la empresa. Y hoy de pronto no nos va a ayudar mucho a resolver el tema inmediato, digamos, o la circunstancia que hoy nos tiene aquí pues explicando a la ciudadanía. Bueno, le recordamos nuestras redes sociales, por Facebook Vanguardia Liberal y por Twitter @vanguardia.com. El tema que nos tiene este día acá es esta especie de pico y placa que se tiene sobre el agua. Quisiera saber cómo se diseñó, porque son bastantes horas, es todo un día sin agua. ¿No hubiera podido ser planeado mejor, digamos, más días o repetir más días, pero con menos tiempo sin agua? ¿Cómo se diseñó este plan? Bueno, digamos, para suplir ese déficit hidrológico entre la oferta y la demanda, históricamente en todas las empresas de acueducto que es racionado, porque nosotros somos la primera vez que lo hacemos en Bucaramanga, digamos, para que tenga efecto sobre el sistema es necesario, digamos, coger un margen de las 2 horas pico, porque si no se cogen las 2 horas pico, si no se coge un periodo extenso, realmente la gente del agua que no se toma por la mañana se la toma por la tarde y no se hace absolutamente nada. Entonces, esos racionamientos tienen que diseñarse en horas que cojan los picos, digamos, de máximo consumo, para que tenga el efecto sobre el sistema. Y, digamos, el tema de volver cada 9 días me parece que es muy suave, que es casi prácticamente dejar una semana y media, digamos, en stand-by a los usuarios, para que su impacto y sobre, digamos, sus efectos sobre la vida cotidiana no sean tan grandes. Luego, yo no podría calificar, pues ahí sí discrepo de su opinión, no es que esté mal o mejor, es el diseño o las horas que, digamos, pueden surtir algún efecto sobre el sistema. Si no lo hacemos
a esas horas y en ese periodo realmente no vamos a poder resolver el desbalance. Sí. En las últimas semanas hemos reportado por nuestras páginas y por vanguardia.com de cortes de agua que han tenido que suceder en otros barrios por problemas con válvulas, por problemas ya técnicos del acueducto. Durante estos días de corte, ¿se va a hacer algo respecto a este tema de válvulas que, pues, por razones distintas al invierno, ha dejado algunos barrios sin agua durante algunas horas? No, pues ese tema por ejemplo, la válvula de ayer y digamos, y anoche tuvimos un problema de suministro de energía de parte de la empresa prestadora, hubo un apagón general que afectó nuestro sistema de bombeo. Digamos, son temas, digamos, son casos fortuitos y no son muy frecuentes. Y digamos, nosotros estamos haciendo las labores de mantenimiento preventivo en nuestros sistemas, en nuestras válvulas, y en ese sentido, pues, no hemos tenido problemas. El caso de la válvula de ayer, digamos, fue una válvula ventosa que presentó un desajuste y dañó la válvula de guarda, y era precisamente el sistema de impulsión. Eso no había sucedido, pues, nunca. Y el tema de que la energía, a la empresa que nos suministra energía anoche, a la 1 de la mañana, le falló el Sistema Nacional, porque hay que recordar que el Sistema Nacional de Energía también está haciendo esfuerzos para garantizar el servicio, y nosotros hoy, como Acueducto Bucaramanga, estamos dependiendo del 60% de la energía que nos suministra el Sistema Nacional. Anoche a la 1 de la mañana se nos presentó una falla y nos sacó las 2 unidades de bombeo que le estaba dando agua al 60% de la ciudad. Luego, digamos, esa recuperación que estamos teniendo ayer de las válvulas, perdón, del tema de la válvula que se nos dañó, pues se nos trastornó en la madrugada de hoy, y por eso tenemos algunos problemas en algunas zonas altas de Girón que ya estamos restableciendo, y en algunas zonas altas del sur de Bucaramanga también, porque igual pues tenemos nuestros planes de contingencia para no solamente para estos temas programados, sino para cuando se presentan imprevistos. Pues sí, así está trabajando el acueducto para resolver estos problemas y garantizar a la ciudadanía, pues, el servicio como nuestra obligación. Bueno, vamos con las últimas preguntas de nuestros usuarios. Luisa. Muchas gracias, Julián. Ingeniero Almeida, José Fonseca Díaz nos pregunta: quitan el agua un día, listo, pero si hay personas que botan el agua cada que pueden, ¿habrá castigo para los que despilfarren? Pues hay 2 clases de castigos, o no lo llamemos así, hay medidas para hacer correcciones sobre los que no ahorran agua. La primera es, hay un tema policivo, que el que desperdicia agua en la calle, que lave carros y todo ese tema, pues la persona que denuncie a la autoridad competente tiene su sanción ambiental, y eso es establecido en la ley. Y el otro tema es el de la casa hacia adentro, es decir, del medidor hacia adentro. Digamos, hay una medida del gobierno nacional del desincentivo, que el que desborde los 31 metros cúbicos, digamos, en su consumo mensual, cada metro cúbico va a tener un sobrecosto. Ese dato preciso no tengo cuánto es el sobrecosto. El que desperdicie por encima de ese mínimo, de ese consumo básico, él va a tener su castigo en moneda, es decir, en dinero se le va a cobrar el metro cúbico a un costo más alto, digamos, a cada usuario. Entonces ahí está resuelta la inquietud en esos 2 aspectos. Muchos de nuestros usuarios piden que explique bien acerca de los barrios y los horarios. Queremos recordarle a todos nuestros usuarios que para esa información les recomendamos ingresar a vanguardia.com. Ahí se encuentran todas las zonas detalladas y los horarios para que programen los cortes de agua. Bueno, pero yo quiero hacer una precisión ahí. Ayer se mandaron las 8 zonas a los medios de comunicación, se envió el comunicado. Ahorita se va a enviar un nuevo comunicado en el cual se va a detallar cada una de las zonas, cuáles son los barrios que comprenden cada zona. Yo creo que ya llegó, debe estar por llegar el comunicado, y entonces ya los medios de comunicación le vamos a pedir que por favor nos ayuden a informar sobre el detalle específico de los barrios. Por ejemplo, mañana comienza la zona 1, que es la zona centro y occidente de Bucaramanga. Ahí están, digamos, detallados todos los barrios. Le puedo mencionar unos grandes. Podemos hablar del centro de la ciudad, podemos hablar de Campo Hermoso, La Joya, Alfonso López, La Feria,
todos los barrios de la escarpa occidental, de la tradicionalmente escarpa de Bucaramanga, y todos los barrios que quedan, digamos, al occidente de la carrera 22 entre la calle 45 y, digamos, el sector norte de la Virgen. Y hay que adicionar a ese sector el barrio La Transición, el barrio Bosque Norte y el barrio Las Mercedes. Bueno, para quien no haya tenido la oportunidad de colocar el recorte en la nevera con los cortes, el acueducto va a ser, ya para terminar, va a ser más difusión sobre las zonas cada día. Sí, entonces en el transcurso de la mañana, o ya en este momento, ya debe haber llegado a los diferentes medios de comunicación el listado de barrios por zona. Entonces, como esa ha sido la mayor inquietud de toda la ciudadanía, que yo en qué barrio estoy, en qué día de corte programa me tocó, entonces ya se mandó el segundo comunicado en el cual ya se especifica cuáles son los barrios de la zona. Y ya con eso pues quedamos aclarados. Los que tienen, digamos, la necesidad inmediata de saber, pues son los de mañana, y esos son los del centro y occidente de la ciudad de Bucaramanga, solo la ciudad de Bucaramanga. Ya mañana, el domingo, comenzará Florida, que es la zona, la zona número 2, y digamos, y el listado de la semana entrante, pues ahí está. Entonces ya vamos a tener tiempo de este fin de semana programarnos. Ahora, vuelvo y repito, si llueve en cualquier momento en las zonas altas de la cuenca del río Frío y nuestros caudales suben, inmediatamente se suspende el plan de contingencia. Les recordamos entonces, mañana los habitantes del centro y la escarpa occidental de Bucaramanga estén atentos porque el agua se va a las 8 de la mañana. Queremos agradecer al ingeniero Wilson Almeida, a Luisa por su ayuda con las redes sociales y a todos ustedes por estar pendientes de esta transmisión. En contadas horas esté pendiente de vanguardia.com, que estaremos teniendo exactamente la lista de los barrios en donde se irá el agua durante los próximos días. Ingeniero, muchas gracias, y a todos ustedes un feliz día. A ustedes muchas gracias.